Hola, ¿cómo están? Bueno, espero hayan descansado el fin de semana y bueno, vamos a continuar hoy día. Recuerden lo que partimos el día jueves, que era el tema de la cinemática en una dimensión. Partimos viendo la primera parte de los modelos. Hoy día vamos a continuar eh, revisando los siguientes pasos, ¿cierto? Ya viendo algún problema más completo. Recuerden que les envié el día miércoles a ustedes en la noche el documento con uno que habíamos revisado con algún ejemplo acá, la misma presentación. Y también hay dos ejercicios extras que se los envié ese día, y la idea es que los trabajemos, los revisemos ahora en esta clase. Y el objetivo también hoy es ya cerrar el tema de un poco de la construcción del modelo del movimiento en una dimensión. Especialmente vamos a ver también algún ejemplo hoy día con movimiento vertical. Y recuerden que esta semana ya tenemos la primera actividad de evaluación con la tarea que se entrega en la madrugada del día viernes, o sea, de jueves para viernes a las 0:10 horas, en la madrugada del viernes, y el mismo día viernes el control número 1, para el cual hay un horario en aula está toda la opción de inscripción. Ahí también me enteré el fin de semana que aumentaron también un poco los cupos en el curso, por lo tanto, en algunos paralelos aumentó el número, por lo tanto, puede haber quedado personas que no hayan alcanzado a la inscripción, pero ahí con el profesor Felipe Riz, que nos encargamos de la coordinación, la parte administrativa, de todas formas les vamos a asignar algún horario, ¿cierto?, entre el viernes y el viernes en el bloque 9:10 y en el bloque 11:12, que son los bloques después de almuerzo a las 2:30 y a las 3:40. Entonces no hay problema. Así que hoy día estamos recién al lunes, todavía tenemos tiempo, así que todavía hay tiempo para la parte operativa, ¿cierto?, de la rendición del control número 1. Y después recuerden, viene la semana que no tenemos clase la próxima semana por fiestas patrias, por la suspensión de actividades. Ok, entonces, y cualquier problema de topes de horario, cosas de ese tipo, nos escriben directamente al profesor Reed, especialmente por el tema de la ayudantía y controles, o a mí también, ahí nosotros nos intercambiamos el correo. Ok, pues entonces vamos a repasar un poquito, vamos a retomar, seguir compartiendo una presentación que estábamos viendo para el día jueves, ¿cierto? Retomar un poquito con el tema de la cinemática en una dimensión. Entonces estábamos viendo esta presentación que ustedes ya la tienen disponible, está en la página también y se la envían el correo, ¿cierto? Donde es una presentación bastante grande, donde es la que estábamos viendo nosotros, todo el tema por ejemplo, cuando teníamos el movimiento, la cinemática o el movimiento de un cuerpo que se movía en una superficie. eh, Básicamente estamos trabajando todavía con movimiento en una dimensión. Ya en la clase del día jueves, o sea, perdón, con ustedes el miércoles vamos a retomar este tema, lo vamos a extender ya al movimiento en dos dimensiones, por ejemplo, el movimiento del lanzamiento de proyectil y el movimiento circular. Pero en el movimiento unidimensional, básicamente lo que estábamos viendo en detalle el día miércoles era cuando teníamos, por ejemplo, un sistema que se estaba moviendo, por ejemplo, cuando hablábamos de la primera figura, en la primera elemento que aparecía en este modelo que construíamos al hacer el movimiento en una dimensión, se refiere a lo que llamamos la gráfica estroboscópica, que básicamente correspondía, por ejemplo, a un registro o una huella, o como que tuviéramos, por ejemplo, un montón de videos donde pudiéramos ir registrando para un mismo intervalo de tiempo, y eso era lo importante, la posición de un cuerpo. Por ejemplo, si tuviéramos una figura o estuvimos revisando un caso como esto, un movimiento hacia la izquierda, por ejemplo, cada punto está separado por distancia distinta del otro. Cada uno de los puntos se encuentra más cerca que ese mismo punto, eh, respecto al punto anterior, y esto nos podría llevar, por ejemplo, a interpretar el movimiento o a deducir que si esto ocurre cada un mismo intervalo de tiempo, los puntos están cada vez más cerca, podemos deducir que el cuerpo se está moviendo cada vez más lento. Y esto nos permite, por ejemplo, ya identificar, aparte del diagrama estroboscópico, que era la figura con las marquitas cada un mismo intervalo de tiempo, lo que llamábamos el diagrama de velocidad, que por ejemplo correspondía a las flechas, que en este caso serían, por ejemplo, para estos tres puntos, las flechas que están marcadas con color rojo, y por ejemplo, cada una de las flechas tiene un tamaño a escala comparado con la siguiente. Obviamente acá estamos representando velocidad en metros partido por segundo habitualmente,
o en otro problema podríamos trabajarlo también en kilómetros por hora, pero como hablábamos el miércoles, habitualmente siempre vamos a trabajar la unidad en el sistema internacional, metros, segundo, la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado. Y en este caso, por ejemplo, estos dos puntos que yo estoy eligiendo acá, por ejemplo, acá estamos tomando un punto antes y un punto después, supongamos los dos primeros, eran de tamaño distinto, más pequeño el punto después. Esto quiere decir que este vector diferencia de velocidad, que es el vector que nos va a importar al momento de calcular la aceleración, este vector va a tener una dirección contraria a la velocidad. O sea, la velocidad después menos la velocidad antes, recuerden como en el álgebra que vimos de los vectores, nos va a quedar un vector en dirección opuesta a la velocidad. Y esto nos podría deducir que en este problema es un caso donde está disminuyendo la velocidad, o podemos decir que la aceleración, recuerden que la aceleración lo definíamos como el cambio en la velocidad, este vector dividido por un intervalo de tiempo, nos va a quedar en dirección opuesta al movimiento. En cambio, por ejemplo, si esto hubiera ido aumentando el tamaño, ahora este otro vector verde hubiera salido en la dirección contraria y hubiéramos tenido un movimiento donde hubiera estado aumentando la magnitud de la velocidad. Pero en este caso podríamos decirlo en términos simples que este cuerpo se está moviendo hacia la izquierda y está frenando o está disminuyendo la velocidad. Y ahí veíamos esto como definición, que la aceleración siempre va a estar definida como la diferencia de velocidad partido por el intervalo de tiempo. Esta cantidad es positiva siempre, el intervalo de tiempo, una cantidad escalar, y esto es un vector, por lo tanto, la dirección que tiene es la misma de este vector diferencia de velocidad. Ahora, si tenemos un caso, por ejemplo, con velocidad constante, el caso más simple, el diferencia de velocidad va a ser igual a cero, el cuerpo va a tener velocidad, pero no va a experimentar en ese caso aceleración, y vamos a estar en un caso con lo que vamos a llamar una velocidad constante. Pero cuidado, no es lo mismo, recordábamos, velocidad constante que rapidez constante. Yo puedo tener un cuerpo en una trayectoria circular que está todo el tiempo cambiando la velocidad, pero no la magnitud, sino que está cambiando la dirección por el hecho que está girando en todo momento, y ahí sí que vamos a tener una aceleración que vamos a llamar más adelante la aceleración radial o la aceleración en dirección centrípeta. Pero en el movimiento unidimensional nos quedamos con, ¿cierto? Cuando la diferencia de velocidad es nula, el movimiento es con velocidad constante. Y también en un diagrama de velocidad, ¿cierto? En un modelo de velocidad, después del diagrama de velocidad apareció una tercera herramienta que lo llamábamos nosotros el diagrama de aceleración. Y correspondía a cada uno de los puntos, le colocábamos una flecha que indicaba cuál era la magnitud y la dirección de la velocidad representada con un vector. En este caso, por ejemplo, si era el problema que este cuerpo se movía hacia la izquierda, la velocidad era hacia la izquierda para donde se movía, cada vez más chica, y al momento de calcular esta diferencia para cualquier par de puntos, siempre nos va a salir, si está disminuyendo la magnitud, un vector que tiene dirección, en este caso, hacia la derecha, porque es dirección opuesta a la velocidad. O sea, la aceleración puede ser a favor o puede ser en contra de la dirección de la velocidad, dependiendo cómo esté cambiando este concepto, cómo esté variando la velocidad del cuerpo. Profesor. Y si seguimos construyendo, ¿cierto? Este modelo, los primeros tres pasos, que los vimos en detalle el día miércoles, los diagramas, después ya viene la parte que uno habitualmente estaba más acostumbrado a ocupar para calcular el modelo, para calcular, por ejemplo, tiempos, cambios de posición, calcular, por ejemplo, aceleraciones, y es lo que llevamos nosotros a llevar esto a un gráfico de velocidad. Aparte de dibujar los vectores, representamos, ¿cierto?, los vectores, diagramas de velocidad, de aceleración, pero también, después de dibujar los vectores, nos conviene también construir esto en una modelación matemática. O sea, ¿cómo definimos esto en función de una variable que es el tiempo? Para nosotros acá siempre el tiempo es la variable que nos va a hacer la variable independiente. Vamos a querer analizar cómo cambia la velocidad de un cuerpo o la posición o la aceleración de un cuerpo en función de la variable tiempo. Y ahí tenemos nosotros que construir ya o seguir con este modelo, ¿cierto? Con un cierto orden. Estos son los pasos que podemos enumerar de esta modelación. Dijimos el diagrama estroboscópico, esto también lo vimos rápidamente el día miércoles, lo vamos a ver rápido ahora. Y lo que decíamos, por ejemplo, si este cuerpo era, supongamos, parecido al modelo, a ese carrito que se veía en la imagen anterior, que subía y después bajaba,
Si analizáramos el movimiento de subida y de bajada, cada punto representa un instante separado a un mismo intervalo de tiempo del instante posterior. Y, por ejemplo, si este fuera una pelota, un cuerpo, un carrito, que lo fuéramos identificando en la subida, yo puedo decir, por ejemplo, que en este movimiento el cuerpo, a medida que se aleja, a medida que parte, o sea, a medida que se mueve subiendo hacia arriba, va a tener una velocidad cada vez menor. Podríamos deducir, ¿cierto? Por ejemplo, que en el último punto acá, en este momento el cuerpo es hasta donde llega y después comienza el movimiento de bajada. O sea, si tuviéramos el delta de tiempo conocido, por ejemplo, supiéramos que esto es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 0,6, este punto correspondería prácticamente al mismo, y estos podrían ser 0,7, 0,8, 0,9, 0,10, por ejemplo, todo esto podría ser, si tuviéramos un intervalo ya dado, 0,1 segundo, todo esto podría ser un montón de imágenes durante un segundo, y este punto prácticamente coincidiría con el punto cuando se detiene momentáneamente arriba y después comienza el movimiento de bajada. Ahora, si quisiéramos este mismo modelo, ¿cierto?, ir agregando los pasos, el diagrama de velocidad lo representaríamos con estas flechitas cada vez más pequeñas en dirección del movimiento. En este punto, cuando no hay velocidad, no se representa una flecha, no hay vector velocidad, coincide con el mismo punto, y después este vector velocidad ahora va a tener dirección opuesta a la que tenía originalmente, en dirección paralela al movimiento hacia abajo, y cada uno de los vectores va a ir siendo cada vez más grande. Por ejemplo, podríamos deducir después que este punto tiene la misma magnitud de velocidad que el de acá, pero tiene dirección opuesta. Pero correspondería al punto cuando viene de vuelta ya a la misma posición a la cual originalmente el cuerpo se comenzó a mover. Obviamente acá estamos preocupados del movimiento una vez que el cuerpo se está moviendo. O sea, claramente antes de que se empezara a mover, tuvo que haber algún agente externo, algún elemento, otro cuerpo que lo empujara, ¿cierto? Una mano, otro carrito, pero lo que nos interesa es solamente la movida de subida y bajada de este cuerpo, el movimiento, una vez que ya el movimiento está ocurriendo. No nos importa por qué se produce originalmente. Obviamente eso lo vamos a ver después, buscando alguna antecedente en algún choque, alguna modelación ya aplicando leyes de Newton. Y el tercer paso, dijimos, era este diagrama de aceleración, por ejemplo, el de velocidad, el mismo que ya habíamos mostrado, y el de aceleración va a tener, como dijimos, la dirección de la diferencia de velocidad. Por ejemplo, acá, si yo analizara dos puntos cualquiera, teniendo claro cuál es primero y cuál es después, en todos los casos, el vector diferencia de velocidad me va a salir un vector en dirección hacia abajo, y conociendo el intervalo de tiempo, al dividir la diferencia de velocidad en metros por segundo por el intervalo de tiempo en segundos, me va a quedar en la unidad metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos siempre, con dos velocidades consecutivas, un poco aquí la técnica para hacer este diagrama es dibujar el vector que corresponde a la diferencia de dos velocidades. O sea, la aceleración es el velocidad después menos velocidad antes para cada uno de los intervalos de tiempo. Ahora, también vamos a suponer nosotros, muchos de estos modelos, que la aceleración es constante durante todo el movimiento. Hoy vamos a trabajar también habitualmente con intervalos de tiempo pequeños. O sea, vamos a estar hablando de una aceleración en un intervalo de tiempo chico. O sea, conceptualmente es una aceleración media, pero la vamos a estar llevando ya a la aproximación de una aceleración instantánea. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, si teníamos el diagrama de velocidad y queríamos hacer el de aceleración, yo debo tomar varios puntos. Por ejemplo, acá se están tomando eh, dos pares de puntos de subida o de bajada, y en cada uno de los puntos, si quisiéramos deducir, por ejemplo, cuál es la aceleración, esto también lo vimos la vez anterior, por ejemplo, en la subida, si yo tomo estos dos puntos de acá, la única opción que tengo para tener el cambio de velocidad, o en este caso la dirección que tiene la aceleración, es que a este vector yo le resto el vector anterior, y si a este vector yo le resto este que es más grande, me va a salir un vector como la alternativa B de acá, que me dice que la velocidad va disminuyendo y la aceleración tiene dirección hacia abajo. Y si tomáramos en cuenta, por ejemplo, ahora dos puntos, pero en la parte de la bajada, cuando ya viene de vuelta el cuerpo, ahora el punto anterior sería este, y este sería el después, y si a este vector de después le resto el anterior, en este caso,
este es el antes y este es el después, ¿cierto? Al después yo le resto el anterior y en este caso me va a salir, si consideráramos, por ejemplo, en este caso ahora, un cuerpo que va aquí en la subida, dijimos que la aceleración era para abajo, y en este caso, si a este yo le resto este, el después menos el anterior, también me va a salir la misma alternativa B, pero con la diferencia que ahora va a salir en la misma dirección de los vectores de velocidad. Y esto conceptualmente, ¿qué significa? Que el cuerpo va aumentando la magnitud de la velocidad ahora en la parte de la bajada. Y esto mismo lo analizábamos, por ejemplo, si el movimiento ocurría no necesariamente en un plano inclinado, sino que, por ejemplo, verticalmente, si yo analizara el movimiento de una pelotita, una piedra, un cuerpo, que lo lanzamos verticalmente en dirección hacia arriba, mientras suba va a ir disminuyendo la velocidad porque la aceleración ya la vamos a tener conocida, en ese caso va a ser la aceleración de gravedad, la aceleración constante de 9,8 hacia abajo, y cuando venga de vuelta va a ocurrir lo contrario, va a ir aumentando la magnitud de la velocidad cuando venga cayendo, porque ahora la aceleración va a ir en la misma dirección de la velocidad. O sea, acá, por ejemplo, se pueden ver los dos casos, ¿cierto? Que cuando esto vaya subiendo, cuando vaya bajando, la única opción o la aceleración tiene la opción de la alternativa B, en este caso, que sería en dirección paralela hacia abajo de este plano. Ahora, cuidado acá con confundirse cuando uno analiza, por ejemplo, en esos dos puntos. Por ejemplo, acá podríamos tomar también ese par de puntos. Fíjense que acá no estamos tomando puntos exactamente uno a continuación del otro, sino que estamos tomando, por ejemplo, un instante, acá ha pasado un intervalo de tiempo y acá, para este punto, ya ha pasado otro, pero de todas formas, yo puedo dividir por ese doble intervalo de tiempo, y si hago la diferencia de velocidad, a este vector, que sería el después, si yo le resto el vector anterior, es como que le sumara este mismo vector en dirección opuesta, y también me va a salir la misma dirección de la aceleración en la dirección de la alternativa B, en este caso, que sería también en dirección hacia abajo del plano. Incluso si tomara este punto con este, por ejemplo, este con el punto justo cuando se para arriba, al vector 0, si yo le resto esto, también me sale un vector con diferencia de velocidad para allá. Obviamente la magnitud, decíamos, depende de cuánto es el valor de ese intervalo de tiempo. O sea, un cuerpo puede experimentar una aceleración mucho más grande, ¿cierto?, si el intervalo de tiempo es más chico. Por ejemplo, en el caso de un choque, una pelota, un cuerpo que choca con una muralla, por ejemplo, y se devuelve, el cambio de velocidad probablemente va a ocurrir en un intervalo de tiempo bastante más pequeño que si el movimiento ocurre como en un caso como este, que sea un plano con una pendiente pequeña. También si yo tengo un plano acá con un ángulo mucho más grande, se va a notar que es mucho más rápido es mucho más corto el intervalo de tiempo que va a demorar, por ejemplo, en llegar a la máxima altura. Entonces, como concepto, ¿cierto?, ahí hemos llegado en detalle hasta estos tres elementos que eran los diagramas de velocidad, diagrama de aceleración, y en una representación de un diagrama o de un modelo, habitualmente cuando lo hagan en tareas, controles, ¿cierto?, traten de hacerlos ordenaditos, con reglas, idealmente con lápices a lo mejor de color distinto para identificar bien cuál de ellos representa cada uno. Por ejemplo, en este caso acá, en esta figura, el rojo representa la aceleración. Fíjense que los puntos de más al extremo izquierdo no hay velocidad, pero tenemos aceleración igual, y el vector negro, que cambia de tamaño y cambia de dirección cuando viene en la vuelta, en la bajada, representaría, ¿cierto?, al diagrama de velocidad. O sea, en una misma figura yo podría representar el diagrama estroboscópico, el diagrama de velocidad y el diagrama de aceleración. Y ahora la herramienta, o una de las herramientas, ¿cierto?, importantes es cómo trabajamos estas cantidades, pero llevadas al tema de gráfico. Importante acá, por ejemplo, lo que les comentaba, la aceleración no tiene por qué ser siempre en la misma dirección, y además, si es que la velocidad es cero, no necesariamente la aceleración del cuerpo es cero, porque si yo tengo un cuerpo con velocidad cero y además tiene aceleración cero, no va a poder cambiar la velocidad y en ese momento el cuerpo ya no se va a poder seguir moviendo. Por lo tanto, lo que les comentaba en el caso anterior, teníamos aceleración distinta de cero cuando el cuerpo se detenía en el momento que se comenzaba a devolver. Y para este mismo problema uno después podría deducir lo que está explicado acá, ¿cierto?, que la aceleración es la de gravedad multiplicada por el ángulo que tiene, o por el seno del ángulo que tiene, en este caso, el plano que estaba mostrando,
o el ángulo de inclinación que tiene el plano por el cual el cuerpo se va a estar moviendo. Claramente, si el ángulo es cero, el cuerpo no va a tener movimiento. Entonces, un cuarto elemento, un cuarto paso que no habíamos alcanzado ya en detalle el día miércoles, después de estas figuritas, que son los diagramas de velocidad, aceleración, con los vectores que representan a esas cantidades, ahora tenemos nosotros que hacer ya la modelación o queremos construir una gráfica y a través de la gráfica de explicar, por ejemplo, una ecuación que me defina cuál es la posición, cuál es la velocidad del cuerpo en función del tiempo y, por ejemplo, calcular en qué momento el cuerpo se va a detener, en qué momento, por ejemplo, la velocidad va a ser un valor mínimo, por ejemplo, máximo, dependiendo del movimiento que estemos realizando. Entonces, un cuarto elemento, fíjense que hasta acá estaba puesto el diagrama de velocidad, aceleración y el estroboscópico. Al sistema que yo estoy analizando se le define un sistema de referencia. ¿A qué me refiero con un sistema de referencia? Un eje coordenado, que en este caso nos basta con un solo eje porque el movimiento que estamos viendo es en una dimensión. Después vamos a ver ya movimientos en 2D donde vamos a tener que definir un eje horizontal, por ejemplo, y un eje vertical, específicamente, por ejemplo, en el movimiento o el análisis del movimiento parabólico o el movimiento de proyectiles. Entonces, de aquí en adelante, el modelo va a depender básicamente de cómo nosotros definamos este sistema de referencia. Por ejemplo, yo tengo un montón de opciones. Acá claramente el eje de referencia yo podría colocarlo, por ejemplo, con el origen en el punto más bajo y con dirección positiva hacia arriba. Pero también podríamos elegir una opción que este eje lo pusiéramos con el origen acá y con dirección hacia abajo. El movimiento que se va a analizar es básicamente el mismo. O sea, el movimiento, lo que va a pasar en cada instante, por ejemplo, o determinar en qué momento va a pasar por la posición donde hay un cuerpo que está en reposo, por ejemplo, no va a cambiar. Pero el sistema de referencia, la coordenada que nosotros estemos eligiendo, el nombre, el X, el Y, ¿cierto? Como queramos llamarle, y para dónde coloquemos la dirección, obviamente ya de aquí en adelante va a mandar cómo hacemos el gráfico o si la velocidad, por ejemplo, es positiva o es negativa. Por ejemplo, en este caso, si yo defino el sistema de referencia positivo para acá, con el origen en este punto, podemos decir que siempre que esté subiendo, si yo calculo la componente del vector velocidad, que sería el negro acá, va a ser siempre positiva, pero va a ir disminuyendo. En este momento, cuando llega a la máxima posición, que la podemos calcular obviamente si conociéramos los intervalos de tiempo, conociéramos los valores, por ejemplo, de la aceleración, va a llegar un momento a la posición X máxima, y después en la bajada, por ejemplo, se va a empezar a devolver, o sea, el X va a seguir siendo positivo, pero va a ser más chico y va a tener ahora una velocidad que va a tener un signo ya negativo, porque acá es cero y ahora empieza a ser en la otra dirección. Y, por ejemplo, la aceleración, que era el vector rojo que habíamos deducido antes, en todas partes podemos deducir que es constante. Por ejemplo, tiene siempre el mismo valor, la misma magnitud, y además de constante va a tener un signo negativo porque va en la dirección opuesta al sistema de referencia que yo estoy eligiendo. Pero esto es válido solo porque yo definí esta opción 1, como decíamos, de cuál es el sistema de referencia, dónde está el origen, por ejemplo, y dónde o en qué dirección apunta. Incluso acá la velocidad independiente del origen, si yo hubiera puesto el origen más acá, por ejemplo, hubiera puesto acá el X igual a 0, de todos modos la velocidad y la aceleración no hubieran cambiado porque hubiera sido siempre velocidad positiva y la aceleración hubiera sido negativa. Pero lo que hubiera cambiado es que la posición X, según mi sistema de referencia, ahora no hubiera partido de 0, hubiera partido de un X negativo, por ejemplo, y después hubiera llegado hasta, no sé, al X igual a 0 cuando hubiéramos definido este origen. Pero en esta parte ya depende de cada uno cuando a ustedes les pidan, por ejemplo, si se fijan en la tarea, hay un problema que hay que hacer un modelo, definir un modelo, ¿cierto?, donde definimos mi sistema de referencia. Y esta es la otra opción que yo les decía, fíjense que yo podía elegir el sistema de referencia paralelo hacia abajo, o el origen, por ejemplo, en la posición más alta, pero en el paso anterior no había ningún cambio. Los diagramas de velocidad y los diagramas de aceleración siguen siendo los mismos, pero lo que sí cambiaría sería la respuesta a estas preguntas. Si el sistema lo pusiéramos de esta forma, en la subida tendríamos velocidad
negativa, y en la bajada tendríamos velocidad positiva, y ahora la aceleración en todas partes tendría signo positivo porque iría la punta de la flecha roja en la misma dirección que el sistema de referencia que estamos eligiendo. Entonces, ahí hay que ser bien cuidadoso con esta parte, vamos a verlo ya con algún ejemplo más aplicado. Entonces, fíjese que ya vamos en el paso número como 5 de este modelo, diagrama de velocidad, aceleración, sistema de referencia, y ahora deduciendo, por ejemplo, como en el caso anterior, cómo era el signo que tiene la velocidad y la aceleración, la idea es llevar esto a construir ya un gráfico para la aceleración y para la velocidad en función del tiempo. En este caso siempre el gráfico que es más simple es el de la aceleración, y por ejemplo en este caso, si tenemos la segunda opción, por ejemplo, supongamos que nos quedamos con esta de las dos opciones para definir mi sistema de referencia. Ya lo estamos colocando el origen en el punto donde el cuerpo se devuelve y positivo en la dirección paralela hacia abajo del plano. El gráfico de aceleración tiempo, ¿cierto? Básicamente nos va a representar cuánto vale la componente del vector de aceleración, obviamente la componente tiene signo, en la dirección del eje de referencia, y cómo cambia la aceleración en función del tiempo. Y si miramos en este caso, dijimos que la aceleración del cuerpo, cuando esto va subiendo, va a hacer que esto vaya disminuyendo la magnitud de la velocidad, por lo tanto dijimos que era negativa, el vector rojo, y o sea, perdón, era en dirección contraria a la velocidad, pero como el sistema de referencia lo estamos colocando positivo, la dirección para acá, para nuestro problema en este caso, si yo elijo esta opción 2 del eje, el vector aceleración en todo momento, mientras este cuerpo vaya, podemos decir, frenando cuando vaya subiendo, y cuando ahora vaya aumentando la velocidad en magnitud, cuando vaya para abajo, va a ser un vector que va a tener signo positivo en este caso, ¿cierto? Porque básicamente la flechita roja, que es la aceleración, tiene la misma dirección de mi sistema de referencia. O sea, en este caso, si yo elijo este sistema, mi aceleración va a ser positiva, y en base a esto, el gráfico de velocidad depende claramente de los dos pasos anteriores, de cómo es el sistema y cómo es mi gráfico de aceleración. Y si yo ahora para el mismo problema, para esta opción 2, quiero construir el gráfico de velocidad en función del tiempo, el de aceleración dijimos que era una cantidad constante, ¿cierto? Y positiva. En este caso, el vector velocidad en negro va disminuyendo de magnitud, pero además nos damos cuenta que en la primera parte, desde tiempo igual a 0, desde que empieza el movimiento, este punto inicial, este vector va a ir disminuyendo también de magnitud. O sea, yo podría identificar que en el primer instante, o sea, si yo quisiera ver cuál es el primer punto del gráfico de velocidad, va a ser un valor de mayor magnitud que todo el movimiento, junto con el punto de acá, pero además tiene un signo negativo porque va en la dirección contraria del eje. Por lo tanto, en este caso, este vector velocidad va a tener un valor negativo, y en la gráfica nos va a aparecer entonces algún punto acá en el sistema de referencia que tengamos nosotros, donde elijamos el 0, ¿cierto? Este valor de b sub 0 va a ser negativo. Claramente acá cuando coloquemos el eje, obviamente estamos identificando que acá tendríamos el valor 0. Este valor b sub 0 sería la velocidad que tiene en el primer punto del movimiento, y a medida que pasa el tiempo, la velocidad va a ir disminuyendo, podemos decir, en magnitud, y va a ser cada vez más cercana a 0. Este punto, por ejemplo, acá va a representar el momento que el cuerpo se encuentra en el punto más alto, y cuando empiece la vuelta, cuando el cuerpo empieza a moverse en la parte de bajada, ahora la velocidad va a tener un signo positivo, y en este caso, por ejemplo, la velocidad va a pasar al lado positivo del eje de B, y por ejemplo, si quisiéramos identificar el último punto que aparecería ahí en el dibujito, este punto de acá, por ejemplo, correspondería a un punto que tiene la mayor magnitud de velocidad y además en la dirección positiva. Todo porque estamos eligiendo este sistema de referencia, ¿cierto?, con el eje en dirección positiva hacia abajo. Entonces, siempre tiene que ser coherente la gráfica de aceleración con la velocidad, y
herramienta importante en este gráfico. Si esto lo definimos después ya en base a o queremos dar una ecuación, por ejemplo, de la velocidad en el tiempo, la aceleración en el tiempo, claramente acá hay una relación con el concepto de la rapidez de cambio, la razón de cambio, ¿cierto? La aceleración es el cambio de la velocidad dividido por un intervalo de tiempo. Por lo tanto, si yo tengo estos dos gráficos, tiene que ser coherente que la pendiente del gráfico de velocidad va a corresponder a la aceleración. Por ejemplo, en este caso, la pendiente en cualquier intervalo de tiempo que yo analice de la gráfica de velocidad-tiempo, delta B, sacando, ¿cierto?, la pendiente partido por un delta de tiempo, me da una pendiente positiva y constante, y tendría que ser el valor de esta aceleración. En este modelo, ¿cierto?, que está todavía con letras, se le llama el A sub 0, o la aceleración que experimenta este sistema en el momento que va subiendo y después de vuelta cuando viene bajando. Pero, por ejemplo, no podríamos tener esta pendiente, si dijéramos este gráfico, me tengo que quedar al revés, y la pendiente o esta recta es con pendiente negativa, no sería coherente porque la aceleración acá la tendría definida como positiva. Entonces siempre tiene que estar bien claro, o lo mismo, no siempre los movimientos son todo el tiempo con la misma velocidad o la misma aceleración, ¿cierto? Pueden haber intervalos con aceleración nula, pueden haber intervalos con velocidad que está aumentando, disminuyendo, ¿cierto? Depende del movimiento que estemos viendo. Acá estamos viendo simplemente el problema que sube y baja un cuerpo, dijimos, por una pendiente, por un plano. Entonces, fíjense que ya el modelo se nos va agrandando en el sentido que ya estamos llegando, aparte del sistema de referencia, gráficos de aceleración, gráficos de velocidad, y uno de los últimos pasos que uno puede construir, no siempre para todos los modelos, porque a veces hay modelos que son con varias partes, como decía, cuáles serían como las ecuaciones que yo podría decir cómo cambia la posición y, por ejemplo, la velocidad en función del tiempo. Y también en algunos casos puedo definir hasta la posición, ¿cierto? Teniendo información como cuál es la posición original, cuál es el origen del sistema, ¿cierto? Pero habitualmente yo puedo llegar a construir las ecuaciones para este movimiento, por ejemplo, en este caso, que es el mismo que estábamos mirando. Nos quedamos con la opción 2, donde el sistema se movía con el eje de referencia para abajo y el origen arriba. La aceleración, básicamente una función constante, a sub 0, un valor que lo podríamos calcular, como dijimos, con el g por el seno del ángulo, y la velocidad va a ser un valor, por ejemplo, definido como b sub 0 más la aceleración de la gráfica anterior por el tiempo, y en este caso, por ejemplo, claramente el b sub 0 para este problema tendría que ser un valor negativo, o sea, sería la velocidad con la cual este cuerpo parte, y en función de cuál es la aceleración que este cuerpo experimenta, que va a depender claramente de la fuerza negra que está actuando, ¿cierto? Vamos a ver si, por ejemplo, podría ser un problema que tuviera o no tuviera roce, dependiendo de la dinámica que haya, el sistema. Yo podría hasta calcular, si tengo la velocidad inicial, por ejemplo, y la aceleración, uno ya puede calcular, por ejemplo, o trabajar con los gráficos, hacer lo que llamamos una predicción con estos modelos, y, por ejemplo, decir cuánto tiempo demora en que se detenga instantáneamente arriba, cuánto tiempo se va a demorar cuando venga, por ejemplo, cuando pase de vuelta. Podríamos deducir cuánto es la longitud que alcanza a recorrer, por ejemplo, a lo largo del plano. Y acá, por ejemplo, dos cosas importantes. En el gráfico de aceleración, si yo calculo el área bajo la curva en cualquier pequeño intervalo, por ejemplo, desde tiempo cero hasta un delta t cualquiera, el área a sub 0 por ese delta t me va a representar el cambio en la velocidad. Y en este gráfico me entrega dos elementos importantes. Cuando tengamos un gráfico de la velocidad en función del tiempo, la pendiente, ya dijimos, me va a dar la aceleración. El cambio de la velocidad delta v partido por delta t corresponde a la aceleración. En este caso, por ejemplo, cualquier pendiente siempre es la misma porque la aceleración es constante, pero también el área bajo la curva, y acá hay que tener bien cuidado, cuando calculamos área bajo la curva, básicamente es el área entre la gráfica, en este caso, por ejemplo, la roja que tenemos acá, la línea roja, y el eje del tiempo. Y en este caso, por ejemplo, acá nos quedaríamos con triángulos que corresponderían al cambio de la posición. En este caso, por ejemplo, las áreas tienen signo. Por ejemplo, en este caso, si yo calculara este primer triángulo desde tiempo cero hasta el momento que esto tiene velocidad cero, que es el momento cuando se para o cuando se detiene instantáneamente arriba, esta área sería negativa y correspondería
a el cambio de posición desde el momento inicial hasta el momento que estábamos viendo antes, que era cuando se detenía acá. O sea, sería el cambio de posición desde aquí hasta acá. Pero fíjense que está bien que me dé negativo, porque mi posición X está disminuyendo. Acá, por ejemplo, tenemos un X igual al largo de esta superficie, y acá vamos a tener un X igual a 0. ¿Qué significa esto? Que en este caso el cambio del X fue menos la longitud de esta pendiente, o la longitud de este plano, y esto es porque yo estoy definiendo mi sistema de referencia, ¿cierto?, con el origen acá, y además, más que el origen acá, lo estoy colocando con dirección hacia abajo. Si lo hubiera puesto al revés, la gráfica de velocidad no me hubiera salido así, sino que me hubiera salido con la pendiente para el otro lado, y esa área hubiera sido positiva. Y acá, por ejemplo, importante también, después que pasa por el punto más alto y se devuelve, ahora las áreas de la velocidad en función del tiempo ahora ya es positiva. ¿Y qué quiere decir? Que, por ejemplo, en esta parte se compensa lo que disminuyó la posición en la parte cuando iba subiendo, cuando el cuerpo iba desde aquí hasta acá, el cambio de posición fue negativo. Ahora, en la bajada, el cambio de posición va a ser positivo. Y, por ejemplo, si tuviéramos un mismo intervalo de tiempo que se va a demorar desde que parte o desde que empieza el movimiento que estamos viendo, hasta, por ejemplo, cuando vuelve a pasar por la misma posición. O sea, me refiero desde este punto, llega acá y después se devuelve. En la gráfica, esto correspondería a esta área más esta área, que sería cuando ya viene de vuelta. Y, por ejemplo, si comparamos esta área con esta, tendrían que ser de igual magnitud y de signo contrario. O sea, ¿qué podríamos deducir? Que desde el punto inicial hasta que esto llega de vuelta a la misma posición, pero ahora en bajada, el cambio de posición fue cero, porque lo mismo que sube en la primera parte es lo que después va a bajar en la posterior, pero cuidado que acá el cambio de posición es cero, pero si habláramos de distancia recorrida, las distancias uno las calcula simplemente como las magnitudes de estos cambios de posición. O sea, yo podría decir el cuerpo subió 5 metros y bajó 5 metros, en total recorrió 10, pero desde el punto de vista del modelo que estamos construyendo, de dónde se encuentra, vamos a deducir que se encuentra en la misma posición, porque el cambio entre los dos momentos fue cero. Y esto, como les decía, con el área que tenemos acá, el área bajo la curva o la gráfica de la velocidad en función del tiempo. O sea, este gráfico de velocidad que nos sirve para las dos opciones de calcular pendientes, que nos da la aceleración, y la velocidad nos va a dar, el área bajo la curva nos da el cambio de posición. Entonces, básicamente esto es un poco el modelo que les comentaba que construíamos nosotros para todo este diagrama, partiendo por el gráfico estroboscópico y llegando después a las funciones matemáticas, ¿cierto? O al tema ya para encontrar una ecuación para la aceleración y la velocidad en función del tiempo. Y esto era lo, ¿cierto? Mostramos la imagen. Entonces, la aceleración en el tiempo, la velocidad en el tiempo. ¿Y cuál es la idea? Esto de construir un modelo, esto que lo hemos visto con detalle en esta última clase y en la anterior, básicamente nosotros, habitualmente ustedes se van a encontrar con problemas y les van a decir, mira, ocurre tal situación, se mueve tal cuerpo, se cruza con otro en alguna posición en tal momento, nos van a dar un planteamiento de una situación física, y la idea, ¿cierto?, es construir ese modelo, como les decía, el primer modelo que estamos viendo, el que estábamos revisando con todos estos pasos, y después, en base al modelo. ¿Y qué es el modelo? El gráfico, la ecuación en función del tiempo, el gráfico de velocidad, el gráfico de aceleración, el diagrama estroboscópico. En base al modelo, poder calcular, deducir alguna cantidad física, obtener algo del problema, pero siempre teniendo claro que sea coherente. O sea, no me podría salir un modelo, no sé, que el resultado, el cuerpo 1 se cruza con el 2 en un instante t igual menos 5 segundos, porque mi problema está partiendo recién en tiempo igual a 0. O sea, quiere decir que a lo mejor nunca se cruzaron. Entonces, siempre no llegar a reemplazar una ecuación, sino que una vez que tenemos el resultado, tener claro si es coherente o no con la situación que estamos viendo. Y como les decía, ¿cierto? Los pasos que estaban puestos en 7 anteriormente, acá están deducidos un poco menos, pero los diagramas de velocidad, sistema de referencia, gráfico, y el tema de construir, ¿cierto?, las ecuaciones para la posición, la velocidad, y también podemos, en algunos casos, deducir la ecuación de la posición en el tiempo o el desplazamiento, dependiendo del problema que estemos analizando. Habitualmente también vamos a trabajar casi siempre con
la aceleración de gravedad la vamos a aproximar a 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Por efectos de cálculo ahí no hay problema, el 9,8, 9,82, ¿cierto? Dependiendo de los lugares que estemos mirándolo, pero para los efectos prácticos habitualmente vamos a trabajarlo como 10 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si miráramos esto como un pequeño ejemplo que está ahí al final de esta presentación, y ahí vamos a realizar ya otro caso más, si nos vamos al caso particular de un movimiento vertical, por ejemplo acá, lo que hablábamos hace dos láminas, situación física, es lo que me están planteando que va a ocurrir. Por ejemplo, me dicen, se lanza una pelota desde, en este caso, desde una altura de 2 metros hacia arriba, con una rapidez de 20, y me dicen que un tiempo T mayúscula después toca el suelo. O sea, lo primero es imaginarse lo que está pasando. El lanzamiento de la pelota nos interesa desde el momento que sale con 20 metros por segundo. No nos importa cuánto tiempo la persona lo empujó, cuál es la fuerza que aplicó. Lo que vemos nosotros, como si tuviéramos un video del problema, es la pelota saliendo desde una altura de 2 metros con una rapidez de 20, la lanzan, ¿cierto? Claramente hacia arriba, me están dando la dirección ya de la velocidad y la magnitud, y me dicen que un instante o un T mayúscula después, ¿cierto? Va a tocar el suelo. O sea, lo primero es interpretar, bueno, ¿qué está pasando? Hay un movimiento parecido al que estábamos viendo en el plano que estaba como ejemplo, subía la pelota, pero la pelota no se va a mover siempre con la misma rapidez, porque dijimos que siempre en la cercanía de la Tierra tenemos esta aceleración de gravedad de magnitud 10 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que en cada segundo la velocidad, si el cuerpo, por ejemplo, va subiendo, va a ir disminuyendo en 10 metros por segundo. Por ejemplo, en este caso, parte con rapidez de 20, pero ya un segundo después va a experimentar o va a tener una velocidad de 10, y puedo deducir que 2 segundos después va a llegar el momento que ya la velocidad va a ser nula, y eso va a corresponder, por ejemplo, ¿qué significa velocidad cero? Que el sistema tiene el momento que se va a empezar a devolver. Por ejemplo, si hiciéramos, en este mismo ejemplo acá, el movimiento del cuerpo que dijimos partía con velocidad de 20 metros por segundo, acá no siempre uno toma los tiempos o el instante de tiempo no tiene por qué ser un segundo. Cuando son problemas, por ejemplo, de movimientos verticales en intervalos chicos, a veces trabajamos con tiempos más pequeños, por ejemplo, 0,5, 0,3. Acá no están colocados los tiempos, pero si yo hiciera un diagrama separado por igual intervalo de tiempo, el punto inicial sería cuando parte con velocidad 20, y este de acá, por ejemplo, podríamos decir que es un momento que ya la velocidad es más pequeña, acá es más pequeña aún, y en este momento, ese punto amarillo que está ahí representaría un instante, un momento que no tiene flecha de velocidad, podríamos deducir que es el momento cuando la velocidad es igual a 0, y ahí comienza el movimiento de vuelta. Y por ejemplo, en este caso, si miráramos la figura, la flechita azul va disminuyendo, llega a 0, y ahora estos puntos corresponderían a los momentos cuando empiezan el movimiento de vuelta. Ahora, con esto todavía no puedo calcular nada porque estoy simplemente representando el diagrama de velocidad, ¿cierto? Y el diagrama de aceleración. Y la flecha roja dijimos que la vamos a representar en este caso como una cantidad constante. La flecha roja representaría a esta aceleración que deducíamos nosotros que era la de gravedad de aproximadamente 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y si después elijo mi sistema de referencia, por ejemplo acá, una opción es elegir lo que yo estoy mostrando acá, tiempo igual a 0, el momento que la pelota se lanza desde los 2 metros. O sea, en ese momento comienza para nosotros la historia, comienza el modelo de este problema del lanzamiento de la pelota en dirección vertical. O sea, es como que tuviéramos una foto en ese momento. En este momento tengo tiempo igual a 0, pero fíjense que el sistema de referencia